Bueno, yo les decía, un día como hoy, con esta lluvia torrencial, con baja visibilidad, ¿cómo hace? Estaba poniendo un ejemplo extremo, un barco de 350 metros de eslora, o sea, de largo, 50 metros de manga, o sea, de ancho, 12 metros de calado, para llegar con seguridad al puerto de Montevideo, o a cualquier puerto, ¿no? Bueno, para eso están los peritos marítimos, esta profesión muy antigua, que es una garantía profesional desde el Estado incluso, para la navegación segura. Y por estas horas tiene lugar acá en Montevideo, o en Uruguay, hasta el 4 de octubre, sí es acá en el Sofitel Carrasco Hotel, el 10º Foro Latinoamericano de Prácticos, creado el 2 de julio de 2004 en lo que fue el 17º Congreso Internacional de Prácticos en Estambul. Le hemos pedido al capitán Sergio Gorriarán, que es presidente de la Corporación Uruguaya de Prácticos del Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico, que nos acompañe unos minutos para conocer de qué se trata este foro y para conocer un poco también de esta profesión. Gorriarán, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Gasti. Buen día, Noveira, buen día para Gasti y la audiencia también. ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, bienvenido. No sé si me la chamboñé con la introducción o por ahí van los tantos. No, bueno, ahora dijo peritos navales, en realidad somos prácticos. Prácticos, ahí está. Y usted hizo la definición que se dice jocosamente siempre, los ballet parking. Sí, yo lo dije hoy más temprano, sí. Ahí está. Sería, pero sería más gráfico si usted, como chofer de su coche, lo vendan y una persona le va diciendo qué hacer. En realidad nosotros no tocamos el timón, lo que hacemos es asesorar a la tripulación. Ahí está, porque yo tenía esa duda si ustedes tenían que, porque no tocan el timón. No tocamos el timón, nosotros somos asesores del capitán y de la tripulación aquí, de que el barco tiene su timonel y nosotros le vamos indicando por dónde ir, bueno, y al oficial le vamos diciendo qué máquina tiene que dar, la velocidad. Son como el copiloto de rally, entonces. Hay una cosa así. Claro. Una cosa así. Ustedes conocen las profundidades, conocen... Ahí está. En Uruguay, como en todos los puertos del mundo, un buque cuando llega, no solo tiene la obligación de tomar un práctico, sino que, bueno, ningún capitán se atrevería a ingresar a un puerto, a un canal, si no tiene un práctico, porque, bueno, justamente la persona que conoce todos los peligros que hay, los rumbos que tiene que tomar para llegar a puerto. Bueno, Uruguay lo que tiene es... Uruguay tiene dos zonas de pilotaje. Una es el puerto de Montevideo específicamente, y después el resto del Uruguay, que tiene puertos en el litoral, como puede ser Nueva Palmira, la Trinidad de Montevideo de Plata, Fray Bentos, la bahía de Maldonado, que ustedes ven los cruceros. Uh-huh. De eso se encargan los prácticos de Río, que de eso soy yo el presidente, digamos. Nosotros no ingresamos al puerto de Montevideo, eso lo hacen los prácticos del puerto de Montevideo. Pero bueno, la mecánica es la misma, ¿no? Los barcos cuando ingresan a puerto, como ustedes dijeron, el práctico se sube, va con una lancha hasta el buque. ¿Ustedes salen hasta dónde? Acá sí, por ejemplo, para poner el ejemplo de Montevideo, pues se dice salen a alta mar, como se decía antes. Pero... Ahí está. Nosotros salimos del puerto de buceo y los prácticos de Montevideo, el puerto de Montevideo en una lancha, y son aproximadamente unos 20 kilómetros, 25 kilómetros para el mar, para recién ahí subir al buque, ¿no? Ustedes en Montevideo, cuando se ven las luces de los buques afuera, bueno, nosotros tenemos que ir hasta las luces, subirnos al buque ahí, y de ahí tomamos el control por los canales. Bueno, acá empieza un canal enfrente a Montevideo que llega, digamos, hasta Buenos Aires, y luego sigue por el Paraná. Y ahí también empieza el canal Martín García, que es donde se ingresa para los puertos del litoral del Uruguay. ¿Usted está hablando con un manos libres o no? No. Perfecto, No, porque estoy en la calle, estoy en el auto. Ahí está. Jorge, por favor. ¿Qué capacitación tiene que tener un práctico? Porque ¿qué es antes de ser un práctico? Decía, eran capitanes de barco, porque me imagino la experticia hace que conozcan el puerto en el que trabajan como prácticos por haberlo hecho 10.000 veces y haberlo estudiado. Pero ¿qué formación tienen? Bueno, hay tres maneras de llegar a práctico. La más común es siendo capitán mercante,
con tiempo de experiencia mínimo. Luego de eso, si hay digamos, hay necesidad de ingreso de prácticos, porque eso es un número que se calcula por la cantidad de embarques que hay para mantener una idoneidad. Ahí se presenta uno un examen y si sale, si califica, después tiene un año de prácticas para recién poder comenzar como práctico. El año de prácticas se hace con prácticos ya con experiencia. ¿Y cuánto? El mínimo que un capitán tiene cuando ingresa a práctico son entre 15 y 20 años de experiencia como marino, digamos, ¿no? Claro, tenés que tener 15 y 20 años de experiencia como marino. ¿Y cuántos prácticos hay por puerto? Es decir, porque después quedan específicos en cada puerto. Como yo le contaba, hay 2 zonas de pilotaje en Uruguay. El puerto de Montevideo tiene 16 prácticos y los prácticos de Río somos 34 prácticos. En total somos 50 prácticos. Claro. Tú decías que no tocan lo que es el control del barco, están como asesores, van allí como si el capitán estuviera vendado. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque un capitán conoce el canal, las profundidades, pero en algunos puertos, por ejemplo, en algunas zonas del mundo, te dicen que hay buques hundidos, que hay que saber, contenedores que se han caído. Es decir, ¿tenemos esos riesgos acá también en Uruguay? Sí, por supuesto. Por supuesto, acá el riesgo principal que hay es que los canales son canales acotados, digamos, tienen un ancho de aproximadamente de 120, 130 metros en la parte profunda, y saliendo de esos canales, o sea, esos canales boyados, ¿no? Son boyas para ir... Sí, para saber por dónde se va, obviamente. Ahí está. El tema es que afuera de esos canales, la profundidad puede ser entre 5 metros, 3 metros, puede haber barcos hundidos, como usted dice. O sea que fuera de esos canales, perfectamente estos barcos grandes quedarían encallados al toque. Totalmente. Ese es uno de los riesgos. El otro riesgo es que, bueno, estos canales tienen un tráfico intenso, es una de las zonas de mayor tráfico del mundo, digamos, ¿no? Ahí ingresan muchísimos puertos, muchísimos buques, y bueno, y los canales no puede uno entrar y decir, bueno, yo quiero usar el canal solo y hasta que llegue, que no me cruzo con nadie. Bueno, no, eso no pasa. En realidad nos estamos cruzando en esos canales de 120 metros. Imagínese 2 barcos que miden 48 metros de ancho, digamos. Sí. Tremendo. Tremendo, hay que pasar muy, muy despacito, ¿no? Comen casi 100 metros. Ahora, con el avance tecnológico que hay, ¿no? Que cada día me imagino que los sonares marcan más la profundidad, develan cualquier elemento que haya en el fondo. ¿No está en riesgo la profesión de ustedes? No. Digamos, el criterio del práctico no es prácticamente imposible sustituirlo por una máquina. Y la navegación no solo es poner como un coche, decir, bueno, pongo esta dirección, bueno, eso se hace hoy en día, los autos autónomos, ¿no? Sí, los están testeando todavía, pero... Y esta velocidad, y están probándolo si sale mal. Y pongo esta velocidad, esta dirección, y voy de punto A al punto B. Bueno, nosotros en ese trayecto tenemos influencia del viento, influencia de la corriente, influencia de la profundidad, dependiendo del calado que tiene el buque actúa completamente diferente si tengo 5 metros de calado que si tengo 12 metros de calado. En el mar las maniobras hay que tomarlas con tiempo porque no es que reacciona enseguida el barco. Y después, cuando uno llega al momento del atraque, o sea, lo que sería estacionar el barco, esa es la influencia de esos factores, digamos, puede provocar un accidente gravísimo, ¿no? Imaginemos un barco de esas características, un barco de 250 metros, con 12 metros de calado, yendo, mire lo que digo, a 5 kilómetros por hora, puede hacer un destrozo gigante en un muelle, en un barco, a 5 kilómetros por hora, no para. Claro, sí. Imagínese que no para. Y bueno, en YouTube usted puede ver... Sí, se ha metido para adentro. Miles de videos de accidentes, sí. ¿Cómo funciona? Uno dice, pero a esta velocidad, ¿cómo puede pasar esto? Claro. ¿Cómo funciona la interacción de ustedes con los remolcadores? Porque además ahí hay otro factor que es el remolcador a veces. Sí, bueno, los remolcadores son, nosotros en todos los puertos ya nos conocemos, o sea, conocemos a los patrones, conocemos cómo son los remolcadores, cómo trabajan, y bueno, y hay todo un código de comunicaciones en las maniobras
bueno, sería como una suba externa, como si tuviéramos un motor afuera que nos está empujando. Pero ¿quién manda? ¿Quién manda ahí? ¿Son ustedes que le dicen? Sigue siendo el práctico el que tiene el control de la maniobra, ¿no? El remolcador tiene que hacer lo que te dice. Lo que ustedes le indican. Están todos en contacto que vía en línea. Vía radio VHF. El del remolcador, el capitán que lo tenés al lado y... Correcto. ¿El diálogo con los capitanes, que es básicamente en inglés? ¿Cómo es la comunicación? Sí, no, es obligatoriamente en inglés. Obligatoriamente en inglés. Sí, bueno, es el idioma universal es el en inglés. Los buques es en inglés. Y lo llevo a este foro latinoamericano que uno supone, obviamente, le voy a decir una obviedad, que es un orgullo para ustedes y una responsabilidad recibir a tantas delegaciones. ¿Qué es lo que esperan ustedes de este foro latinoamericano acá en Montevideo? Bueno, todos los foros, lo más importante es que cada país venga y exponga sobre la realidad del practicaje en su país. Y bueno, se hace cada 2 años y los países en esos 2 años siempre alguna dificultad experimentan en su practicaje o tienen algún problema que no puedan resolver. Después se vienen con hay innovaciones técnicas que se aplican al pilotaje y al practicaje que también algunos vienen expositores que hablan sobre temas técnicos, se habla sobre temas legales, o sea, es muy interesante y hay reuniones paralelas, digamos, de colaboración entre el practicaje de otros países. Para nosotros la verdad que son instancias muy importantes, tanto esta como el Congreso Mundial que usted decía, como el de Estambul, que es el de IMPA, que es el de los prácticos de todo el mundo. Muy bien. Capitán Gorriarán, muchísimas gracias por hoy. Bueno, me queda una duda nada más, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú haces atraque de los cruceros que vienen a Punta del Este y eso. Bueno, nosotros los prácticos de río no atracamos, lo único que hacemos es entrarlos a la bahía de Maldonado. Pero los entran. Y ahí les incluyen el buffet, no, era un chiste. Pero ustedes, es verdad que van un par de horas antes por las dudas, y no, porque hay que estar temprano, hay que ser responsable, y pasan por el buffet y con charla con el capitán. No, por lo general es después que nos quedamos para el buffet. ¿Y es verdad que pueden invitar a un periodista que les hace este tipo de preguntas para...? Se puede arreglar. Perfecto. En un día verano voy a estar a disposición, guardo su teléfono. Bueno, no hablamos de otra obviedad que es subir a un buque en un día como hoy, por ejemplo, no es para cualquiera. Sí, sabes que esa es una de las partes más sensibles del trabajo nuestro, de las partes más peligrosas, subir a los buques, ¿no? Y el sistema de subida ese de la escalerita no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Y es la parte más peligrosa. No ha cambiado porque no se han encontrado métodos más seguros. Claro. Bueno, eso hay todo un método para embarcar el barco, uno desde la lancha ya le dice qué rumbo poner, para que el viento y el mar al barco le den por el otro lado, por el lado opuesto, digamos. Sí, que ustedes no estén subiendo con el viento y el... Ahí está, entonces se genera una zona más de calma en esa... Pero bueno, no solo es el tema del clima, sino que uno depende de que la escalerita esté bien puesta y esté sana y bueno, ya han ocurrido accidentes y algunos muy graves, ¿no? Y sí. Capitán Gorriarán, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Sergio Gorriarán es presidente de la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico. Y lo despedimos con un cañonazo, no sé si se habrá escuchado, pero acaba de sonar en gran parte de Montevideo se ha escuchado este rayo y este trueno. Están sacando fotos, dice Enrique. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.